Pues un día más que el Señor nos permite el gozo de poder estar aquí oyendo a la Virgen María, escuchando a la Virgen María, que a través del Padre Gobi pues nos dice cosas tan preciosas, tan importantísimas en este libro que os recomiendo vivamente. El que no lo tenga, pues a través de internet creo que se puede también leer, meditar, es un libro precioso. Entonces hoy vamos a leer lo que nos ha salido ahora mismo nuestro hermano abierto, y por donde ha salido vamos a leer, a comentar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y como siempre le pedimos a él que su presencia. Rezamos juntos 3 veces lo que la Virgen nos enseñó. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Lo que nos ha salido hoy es en Rubio, Vicenza, 29 de marzo de 1991, Viernes Santo. El hombre de todos los tiempos. Recogeos en el jardín de mi corazón inmaculado, hijos predilectos, para vivir junto a Jesús las horas terribles de su dolorosa pasión. Es Viernes Santo, es el día de su condena y de su muerte en la cruz. Después de haber pasado toda la noche entre los insultos y el vilipendio de los miembros y de los siervos del Sanedrín, ya de día Jesús es condenado ante Pilato. Aquí se realiza un segundo juicio más humillante. Delante del gran gentío incitado contra él ante los jefes religiosos que lo acusan de blasfemia y de sacrilegio, Jesús, manso como un cordero, se deja silenciosamente llevar al matadero, asiste en un silencio majestuoso al desarrollo de todos los hechos. La honestidad inicial de Pilato, que no encuentra ninguna culpa en su contra. Si no fuera culpable, no te lo habríamos traído aquí. El miedo incipiente del gentío, la duda sobre la realidad de su palabra, ¿eres rey? El intento de salvarlo, proponiendo su liberación en lugar de Barrabás. El miedo de los gritos del pueblo, el terror del juicio de Roma. Si liberas a este, eres enemigo del César. Y así, con vileza, Pilato firma su condena a muerte. Entrega a Jesús a los soldados para que sea azotado. Su cuerpo se convierte en una llaga viva y profunda por causa de los desgarros que causan en su carne inmaculada los terribles azotes romanos. Luego es coronado de espinas. Las espinas abren unos arroyuelos de sangre que descienden de su cabeza y desfiguran su rostro, y lo golpean y lo llenan de escupitajos y de insultos. Lo vimos golpeado y humillado, su rostro ya no tenía semejanza humana. La última invención más perversa y cruel. Lo revisten con un trapo de color escarlata como púrpura. Le ponen una caña entre las manos como un cetro y lo llevan a Pilato, que lo presenta a la muchedumbre. He aquí al hombre. He aquí el hombre de todos los tiempos. En Getsemaní se depositaron sobre él todos los pecados del mundo. En el pretorio fueron cargados sobre él los dolores, las humillaciones, los desprecios, las explotaciones, las esclavitudes de todos los hombres. He aquí el hombre de todos los tiempos. Los hombres que existieron antes que él vivieron en la esperanza de ver este día y encontraron la salvación en él. Él es aquel que fue matado en Abel, cuyos pies fueron atados en Isaac, que anduvo como peregrino en Jacob, que fue vendido en José, que fue expuesto sobre las aguas en Moisés, que fue matado en el Cordero, que fue perseguido en David y fue deshonrado en los profetas. He aquí el hombre de todos los tiempos. Por el don de su redención,
Todos los hombres que vivieron después de él están llamados a vivir en comunión de vida con Dios. Llevó en su cuerpo los sufrimientos de todos, las víctimas del odio, de la violencia, de las guerras. Encerró en sus heridas la sangre derramada por millones de niños inocentes, matados en el seno de sus madres. Ha sido flagelado por todos los dolores, por las enfermedades, especialmente por los males incurables que se propagan. Ha sido coronado de espinas en aquellos que sucumben a las falsas ideologías, a los horrores que alejan de la verdad, al orgullo, a la soberbia humana. Ha sido despreciado en los pequeños, en los pobres, en los marginados, en los últimos, en los explotados. Ha sido escupido en los rechazados y en los desesperados. Ha sido expuesto a la burla en aquellos que exponen como mercancía la dignidad de su propio cuerpo. He aquí el hombre. Ahora lleva sobre sí el madero de la condena. Sube hacia el Calvario, se encuentra conmigo, su madre traspasada. Es clavado al patíbulo, es elevado en la cruz. Sufre 3 horas angustiosas de agonía junto a su madre y a Juan, el apóstol predilecto. Finalmente, su acto de total abandono al Padre y su muerte en la cruz hacia las 3 de la tarde de ese día. He aquí verdaderamente el hombre de todos los tiempos. En él vivió, fue redimido y salvado cada hombre, desde el primer Adán hasta el último que se encontrará sobre la tierra al final de los tiempos. Con la ayuda de Juan, de José y de Arimatea y de las piadosas mujeres, lo llevo al sepulcro, donde es depositado hasta el amanecer del primer día después del sábado. Su divina resurrección es la prueba mayor de que solamente Él es el hombre de todos los tiempos. Es el hombre de los tiempos nuevos, porque solo en Él resucitarán todos los hombres que vivieron, murieron, fueron sepultados y se convirtieron en polvo. Entonces vivís conmigo, incluso en el gran desierto de vuestro tiempo, estas horas de su pasión y de su muerte en la cruz. Vividlas en el silencio, en el recogimiento, en la oración, en dulce intimidad de vida con vuestro divino hermano crucificado. Porque solamente en Él se cumplirán los tiempos nuevos que os esperan, cuando Él volverá a vosotros en gloria y se postrarán ante Él todas las potestades del cielo, de la tierra y del infierno, para la perfecta gloria de Dios Padre. Bueno, pues hasta aquí esta locución de la Virgen tan hermosa. Ciertamente que no es fácil encontrar textos, incluso en maestros espirituales, tan hermosos, tan bellos, tan profundos, como este que acabamos de escuchar. Está claro que no es del Padre Gobi, que es de la misma María, nuestra Madre, de la de Dios, que nos dice estas palabras tan profundas. Llevamos 20 siglos conociendo el Evangelio, conociendo un poco el misterio de Jesucristo, pero es siempre mucho más. Veis aquí que a través de esta meditación pues vemos una dimensión de la humanidad de Cristo que abarca todos los tiempos, que abarca a todos los hombres, todos los momentos de dolor de toda la humanidad, que va mucho más allá de lo que es su propia persona, su individualidad. Por tanto, el misterio de Jesús es un misterio como Dios y como hombre. Y no solo la unión como Dios y como hombre, sino que en ese hombre está de alguna forma toda la humanidad. Tenemos que ser humildes y por mucho que hayamos meditado la pasión de Jesús, siempre nos queda mucho más que profundizar, mucho más que conocer. Es verdad que conocemos algo a Dios, que conocemos algo al hombre, algo a Jesucristo, pero todavía hay mucho, es una mina, como decía San Juan de la Cruz, el Dios Jesucristo es como una mina inagotable. Siempre descubrimos nuevas vetas, nuevas luces que nos hacen comprender mejor su misterio y como estamos llamados a ser una sola cosa con Él, nuestro propio misterio.
Conocer a Jesús es conocer nuestra naturaleza mejor, es conocer el misterio de la llamada de Dios para con nosotros, el misterio de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser, de nuestro presente y de nuestro futuro. Por tanto, conocer a Jesucristo es también conocer el misterio de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro futuro. Vamos a tratar de ir un poco paso a paso, aunque ya la misma descripción es tan preciosa que no necesita mucha explicación. Recogeos en el jardín de mi corazón inmaculado, hijos predilectos, para vivir junto a Jesús las horas terribles de su dolorosa pasión. Fijaos que es una llamada, una doble llamada. Es recogernos todos, no solo cada uno, es recogernos como iglesia, como cuerpo, y recogernos en un lugar común. Siempre, fijaos que la iglesia es una palabra que significa asamblea, congregación. Veis que exige siempre de alguna forma la unidad entre todos. Y aquí la Virgen nos llama recogeos en el corazón inmaculado, en mi corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque juntos y en un lugar, entre comillas, lugar, porque el corazón inmaculado es un lugar, pero es mucho más que un lugar, lógicamente, es en María, porque solo con María, nunca olvidemos que María es maestra de los ángeles, es la mejor teóloga, es la mejor maestra. Nadie nos va a iluminar tanto la vida de Dios, la vida de Jesús, la palabra evangélica mejor que ella. Nadie nos lo va a hacer. Y nadie nos va a llevar a Jesucristo y al conocimiento profundo de Jesucristo como ella. Ningún teólogo, ningún místico. Por tanto, esto nunca lo olvidemos. Dice, recogeos en el jardín de mi corazón inmaculado. Aquí en el libro aparece muchas veces que su corazón inmaculado lo define como refugio, como jardín, como defensa, como arca de la alianza. Lo define de muchas formas. Aquí nos lo dice jardín. Entre otros aspectos, el corazón inmaculado es jardín. Entonces quiere decir que con ella, el jardín es una palabra preciosa que nos invita a la alegría, al gozo, en el corazón de mi corazón inmaculado, hijos, para vivir junto a Jesús las horas terribles de su dolorosa pasión. ¿Por qué? Porque solo en el corazón inmaculado de María podemos entender el amor infinito de Jesús y el amor infinito de María. Hoy mismo escuchaba una frase del Papa León XIII que decía, para que comprendamos cómo desde María es como tenemos que contemplar el misterio de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz. Decía cómo ella, en medio de ese dolor terrible, tenía el gozo de ver que su hijo estaba allí salvando a toda la humanidad, a todos nosotros. Era un gozo de una madre que había recibido el encargo de Jesús, ahí tienes a tu hijo. Y junto al dolor estaba también ese gozo de saber que Jesús con su muerte nos estaba salvando a todos. Y entonces ella de alguna forma gozaba con nuestra salvación que exigía la muerte de Jesús. Pues pongámonos, porque muchas veces hemos meditado en la pasión de Jesús, pero no siempre en el lugar adecuado, muchas veces desde nuestra sensibilidad. Pero meternos en el corazón de María nos daría una nueva luz, una nueva devoción, pues una nueva alegría y un nuevo agradecimiento de este misterio. Es Viernes Santo, es el día de su condena y de su muerte en la cruz. Después de haber pasado toda la noche entre los insultos y el vilipendio de los miembros y de los siervos del Sanedrín, ya de día Jesús es condenado ante Pilato. Esto no hace falta ni que lo comentemos, seguimos adelante. Aquí se realiza un segundo juicio más humillante. Delante del gran gentío incitado contra él, ante los jefes religiosos que lo acusan de blasfemia y de sacrilegio, Jesús, manso como un cordero, se deja silenciosamente llevar al matadero, asiste en un silencio majestuoso al desarrollo de todos los hechos.
Aquí la Virgen pues nos está diciendo primero una cosa así, que es todo el pueblo, es el gran gentío. Todos contestaron, no lo queremos, no lo queremos. Fue todo el pueblo que renunció a Cristo. Prefirieron a César a Jesucristo. Pero María pone también un poco como una pequeña luz para que comprendamos que ese pueblo fue incitado. Es fácil incitar a las masas. Las masas por sí mismas fácilmente no se congregan. Siempre necesitan alguien que las convoque, alguien que las incite. Y esos que lo hacen son tan culpables como la misma masa o más. Entonces aquí la Virgen nos dice, ante los jefes religiosos que lo acusan de blasfemia y de sacrilegio, Jesús manso como un cordero se deja silenciosamente delante del gran gentío incitado contra él, ¿veis? Incitado contra él ante los jefes religiosos que lo acusan de blasfemia y de sacrilegio. Jesús, manso como un cordero, se deja silenciosamente llevar al matadero, asiste en un silencio majestuoso al desarrollo de todos los hechos. Esto para nosotros, el que quiera venir detrás de mí, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y me siga. Pues la cruz de Jesús comienza con una acusación terrible y falsa. Lo acusan de blasfemia y de sacrilegio. En el pueblo judío no había mayor acusación que esa, la de ser blasfemo y sacrílego. Eso era peor que criminal. Era la peor y era una calumnia. Y de eso fue acusado Jesús. Esto quiere decir para nosotros que nos acusarán de muchas cosas y que hoy el que quiera seguir a Jesús va a pasar por el mismo ritmo, no solo por el dolor físico, va a ser acusado de cosas que no son, de homófobo, de enemigo de la humanidad, de ultra, de radical, de tantas cosas como están en el lenguaje moderno para desautorizar al contrario y que son falsos. Desautorizando al contrario con esa palabra, no necesito después rebatir lo que dice, con lo cual me quedo tan tranquilo. Y normalmente eso suelen ser calumnias, como lo fue con Jesús. Pero dijo Jesús, si han hecho conmigo esto con el leño verde, ¿qué harán con vosotros? Igual. Entonces no podemos esperar otras cosas siguiendo a Jesús que también a nosotros nos acusen de una forma calumniosa, de una forma hiriente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues es muy curioso. Se deja silenciosamente llevar al matadero. Asiste en un silencio majestuoso al desarrollo de todos los hechos. ¿Veis la palabra silencio? La palabra silencio también en este sentido tenemos que pedir que nuestra reacción sea como la de Jesús. Hay momentos que no podremos, en otro momento Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Pero ante Herodes ni siquiera habló. Entonces muchas veces tendremos que tener alguna palabra, Jesús es siempre nuestro modelo, pero aquí nos insiste en esta situación de que Jesús como manso cordero con el silencio, responde con el silencio. Sabía Jesús que tenía que entregar su vida, sabemos que él dijo, no me la quitan, yo la doy, yo doy mi vida. Jesús era muy consciente de lo que le iba a suceder, sabía plenamente y trató de poner a sus apóstoles en vigía porque les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Entonces sabía Jesús perfectamente que iba a morir y que Él entregó la vida voluntariamente. Y Él la entrega en silencio. Hay momentos que de hablar, pero hay momentos de callar. Y llegará un momento donde nosotros tendremos como respuesta solo el silencio. Y a veces el silencio se puede entender como quien calla otorga. Podrían pensar mucha gente que el silencio de Jesús les daba la razón, pero no es así. Entonces, pidamos al Señor el discernimiento de cuándo tenemos que callar o cuándo tenemos que hablar. Cuando nos acusen a nosotros, como a Jesús, de una forma personal, el ideal es que callemos. Cuando lo que sea vaya contra Dios, una blasfemia contra Dios,
lo normal es que nosotros entonces lo defendamos. Pero cuando sea un insulto a nosotros, a lo que decimos, que respondamos en momentos determinados y fundamentales con el silencio. La honestidad inicial de Pilato, que no encuentra ninguna culpa en su contra. Si no fuera culpable, no te lo habríamos traído aquí. El miedo incipiente del gentío, la duda sobre la realidad de su palabra, eres rey, el intento de salvarlo proponiendo su liberación en lugar de Barrabás, el miedo de los gritos del pueblo, el terror del juicio de Roma, si liberas a este, eres enemigo del César. Y así, con vileza, Pilato firma su condena a muerte. Esto sigue siendo actual. Lo de Pilato sigue siendo actualísimo. Hoy muchísimos les pasa o nos puede pasar como a Pilatos. No enfrentarnos, miedo al que dirán. Miedo a lo que piensen los hombres. El César, en su caso, que le podía quitar el cargo, el pueblo que se le podía amotinar, los importantes del pueblo, miedos humanos. Nosotros solo nos tiene que importar el juicio de Dios. Nos van a inventar calumnias, pero si nosotros no hemos hecho, no somos eso que nos dicen, como no nos debe importar el juicio de los hombres, sino solo el de Dios, permanecer en paz. Hoy muchísimos podemos ser Pilatos, por callar por miedo al que dirán, al que van a decir, me van a decir radical, me van a decir que soy contrario a la humanidad, o qué me va a pasar, o voy a perder el trabajo, o si digo esto, me van a echar de casa. Pues sabemos que hoy sigue siendo, diríamos, la persecución sigue viva, de muchas formas, de muchas formas. Entonces hoy le tenemos que pedir al Señor el santo temor de Dios, que no es otra cosa que nos importe solo el juicio de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras palabras, sobre lo que hacemos o decimos o lo que callamos, y no nos importe el juicio de los hombres. Ni siquiera de los hombres, por así decir, ni religiosos ni no religiosos, ni autoridades civiles ni autoridades eclesiales. Solo nos tiene que importar el juicio de Dios. Es un poco lo que dijo San Pedro al sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No tengamos miedo, porque fue ese miedo al que dirán lo que hizo a Pilatos no solo lavarse las manos, sino condenar a Cristo. Lo condenó no porque él estuviera convencido, lo quiso defender, lo quiso salvar, pero al final le pudo el miedo al juicio de los hombres, sea quienes fueran. Pidamos al Señor no ser Pilatos. Y así, con vileza, Pilato firma su condena a muerte. Entrega a Jesús a los soldados para que sea azotado. ¿Veis lo que llevó el miedo? Porque el azotarlo, que además podía ser una forma de librarlo, porque diríamos la flagelación equivalía a una pena de muerte. Quien era azotado ya no tenía que ser, porque que valía la muerte, ya no tenía que ser crucificado. De hecho, Pilato en el fondo lo condena 2 veces, porque los azotes eran una condena a muerte, porque te quedaban tan mal que prácticamente morían. Entonces ya no necesitaban la crucifixión. Y Pilato lo condena primero a los azotes, posiblemente con la intención de que, viéndolo tan desgarrado, diríamos, la plebe se compadeciera, pero al final le hizo sufrir terriblemente. 2 muertes, por así decir, considerando la flagelación una condena a muerte. Su cuerpo se convierte en una llaga viva y profunda por causa de los desgarros que causan en su carne inmaculada los terribles azotes romanos.
En este sentido, recomiendo una película que es impresionante, que una vez la puse yo también allí en Cuaresma y mucha gente no la soportó, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. El otro día, usando al Caviezel, me parece que se llamaba el que hizo de Jesús, el actor que hizo de Jesús, y decía que un azote le hizo, no sé qué pasó, que rebotó, no sé qué, pues casi una herida de 30 centímetros. Era terrible. Los azotes romanos eran terribles, desangraban. Recuerdo la película, que verla, y si no recuerdo mal, duraba la flagelación como 10 minutos. Y recuerdo luego el comentario de un sacerdote que decía, demasiada sangre en la película. Y no sé si es la vidente de Alemania, ahora se me ha ido el nombre, ella dice que la flagelación duró 3/4 de hora, 45 minutos. Si se hacían insoportables 10 minutos, imaginaos si hubieran sido 45. Si eso nosotros no lo soportamos en película 10 minutos, imaginaos 3/4 de hora en lo vivo. Cómo tuvo que ser para la Virgen María contemplar esa, por así decir, muerte, por así decir, desgarro total del cuerpo de Jesús. Su cuerpo se convierte en una llaga, todo su cuerpo, viva y profunda. O sea, despellejan todo el cuerpo y además profundizan en esa herida, por causa de los desgarros que causan en su carne inmaculada los terribles azotes romanos. Luego es coronado de espinas. Al dolor de las espinas, la burla de por qué la corona. Las espinas le abren unos arroyuelos de sangre que descienden de su cabeza y desfiguran su rostro, y lo golpean y lo llenan de escupitajos y de insultos. Si al dolor de la corona, los escupitajos y los insultos. Mejor que no nos ocurra. Cuando tengamos cualquier dolor, cuando tengamos cualquier afrenta del tipo que sea, espiritual o física, recordemos siempre, Jesús sufrió más. A Jesús le hicieron mucho peor que a ti, y él era inocente, tú no. Si nosotros por el pecado merecemos el infierno, mucho más mereceríamos todas estas cosas. Jesús no. Era el inocente por antonomasia, y con todo eso pagó por ti y por mí, con lo cual nuestra vida tiene que ser una continua acción de gracias a ese Dios que ha muerto por ti, que ha sufrido por ti y que ha tomado en su cuerpo todo lo que a ti te correspondería y ha suplido todos tus dolores. Luego es coronado de espinas. Lo vimos golpeado y humillado. Esto ya es una cita bíblica. Su rostro ya no tenía semejanza humana. ¿Recordáis esta cita de Isaías? Ciertamente el profeta Isaías es el que da un retrato de lo que es la muerte de Jesús 8 siglos antes, que es impresionante. Es una de las profecías más impresionantes. No ha habido ningún ser humano, esto como paréntesis, ya que Jesús es el hombre por antonomasia, ninguno, ni Alejandro Magno, ningún gran hombre que famoso, súper famoso, que haya tenido sobre lo que iba a ser profecías, ninguno. Jesús sí, entre otras, esta de Isaías, de cómo iba a ser su muerte. Con lo cual todo esto nos dice la autenticidad y unicidad, por así decir, lo único que es Jesucristo, el hombre por antonomasia. Ningún hombre, ninguno, ni sabio, ni rey, ni santo, ni profeta, ninguno ha tenido tantas profecías sobre lo que iba a ser su nacimiento, su muerte, su vida. Solo Jesús. Es un dato más que nos dice su divinidad, que es un caso único en la historia. Todo se cumple en Jesús. Es el hombre por antonomasia. La última invención más perversa y cruel. Lo revisten con un trapo de escarlata como púrpura. Le ponen una caña entre las manos como un cetro y lo llevan a Pilato, que lo presenta a la muchedumbre. Fijaos lo que dice aquí la Virgen, es curioso.
después de que nos ha narrado la flagelación tan terrible, la corona de espinas tan terrible, nos dice última invención más perversa y cruel, no más dolorosa, más perversa y cruel. ¿Por qué? Porque afecta a lo más profundo del hombre, al alma, a su espíritu, no a su cuerpo. Porque todo lo demás, la sangre, la corona de espinas, la flagelación, afecta sobre todo al cuerpo de Jesús. Pero lo que hacen ahora, revestirlo con un trapo de color escarlata, no le da ningún dolor físico. Ponerle una caña entre las manos como cetro no le da ningún dolor físico. Y sin embargo, la Virgen lo considera como la invención más cruel y perversa. Veis que es todo lo que afecta al espíritu, lo que sea, aunque sea aparentemente indoloro, es mucho más doloroso, mucho más cruel, mucho más satánico, mucho más refinado que el mismo dolor físico. Perversa y cruel. Está afectando solo al espíritu, no al cuerpo. Pero eso es todavía más perverso y cruel. Sigue la Virgen. He aquí al hombre. Con admiración. He aquí el hombre. He aquí el hombre de todos los tiempos. En Getsemaní se depositaron sobre él todos los pecados del mundo. En el pretorio fueron cargados sobre él los dolores, las humillaciones, los desprecios, las explotaciones, las esclavitudes de todos los hombres. Ojo, de todos los hombres, todos los dolores, todas las injusticias, las humillaciones, los desprecios, no solo los tuyos o los míos, la de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre. Pues cómo no ponerse de rodillas y dar gracias. Por eso él pudo decir Jesús: yo soy el camino que lleva al Padre, no hay otro camino. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Y nadie puede encontrar salvación sino en Jesús. Solo Él es nuestro Salvador. Solo Él llevó sobre su propio cuerpo, porque para salvarnos el precio que pagó fue tu dolor y el mío, los desprecios que has sufrido. Todos los de la humanidad están concentrados en síntesis en lo que le ocurrió a Jesús. Veis que este misterio todavía tenemos que meditarlo más, agradecerlo más, profundizarlo más y hacernos uno con Él. He aquí el hombre de todos los tiempos, de nuevo. Los hombres que existieron antes que él vivieron en la esperanza de ver este día y encontraron la salvación en él. Todo eso lo vemos resumido en todo el Antiguo Testamento. Ya el hombre sale, Adán y Eva salen del paraíso, pero salen con una promesa, que el pecado será vencido, que habrá una mujer y su descendencia que venza al mal, que venza al diablo. Y entonces esa promesa viene ya desde Adán y Eva. Toda la humanidad, consciente o inconscientemente, ha tenido esta espera, este momento de que Jesús sufre en la cruz, porque intuía y sabía la promesa de que un día todo sería pagado por todos ellos. Lo que ellos habían merecido con el pecado, que habían perdido el cielo y tantos dones sobrenaturales, sería restablecido con la muerte de Jesús. Por eso dice: los hombres que existieron antes que él vivieron en la esperanza de ver este día y encontraron la salvación en él. Él es aquel que fue matado en Abel, cuyos pies fueron atados en Isaac, que anduvo como peregrino en Jacob, que fue vendido en José, que fue puesto sobre las aguas en Moisés y que fue matado en el Cordero, que fue perseguido en David y fue deshonrado en los profetas. Veis que incluso toda la vida del Antiguo Testamento, visto con la luz de Cristo, cambia. No es lo mismo ver la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de todo el Antiguo Testamento, de David. En sí mismo, cuando leemos, fue lo que le ocurrió a ellos. Pero con la luz de Cristo, eso es lo que ven los judíos. Nosotros vemos cómo todo eso está unificado, y quien lo unifica a todos esos personajes es Jesucristo.
es necesario ver todo el Antiguo Testamento desde la luz del Nuevo, porque sólo así se comprende. No es extraño que San Pablo diga que el pueblo judío, cuando lee las Sagradas Escrituras, tienen como un velo que les impide descubrir la profundidad de todo lo que leen, el misterio de todo lo que leen, porque no creen en Jesucristo. Y solo Jesucristo unifica y da luz al Antiguo Testamento, solo, y a los grandes orantes y grandes personajes del Antiguo Testamento, pero todos están unidos en Jesús. Es solo Jesús el que explica el Antiguo Testamento, el que le da sentido pleno. Pues seguimos. He aquí al hombre de todos los tiempos de nuevo. Por el don de su redención, todos los hombres que vivieron después de él están llamados a vivir en comunión de vida con Dios. Todos, los antes y ahora nosotros que nos toca. Y todos, no solo los católicos, no solo. El designio de Dios es que Cristo ha dado la vida por todos, para salvarlos a todos. Llevó en su cuerpo los sufrimientos de todos, las víctimas del odio, de la violencia, de las guerras. Encerró en sus heridas la sangre derramada por millones de niños inocentes matados en el seno de sus madres. Imaginaos, cuando uno lee la historia de la humanidad, es sobre todo una historia de guerras. Han sido muchos más los años de guerras que los años de paz en general. Y entonces es y no solo lo que llamamos años de paz, años de injusticia. Ahora mismo nosotros llevamos muchos años aparentemente de paz, pero en estos años de paz que llamamos en el mundo occidental, que no hemos tenido 80 años prácticamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, aparentemente de paz, pero no podemos decir que de violencia, porque son más de 1.000 millones los abortos que hemos tenido en estos años, más de 1.000 millones, el mayor genocidio de la historia. Y veis que aquí la Virgen pone las víctimas del odio y la sangre de niños inocentes matados en el seno de sus madres. No podemos olvidar esto. ¿Cómo podemos llamar paz a una situación donde cada día se matan a millones de niños inocentes, nada más y nada menos que en el sitio más seguro que deberían tener, más santo y más sagrado, que es el vientre de sus madres? Y nos hemos acostumbrado a esto. Pues aquí la Virgen de nuevo nos llama la atención, porque lo que hoy nosotros llamamos paz no tiene nada que ver con la paz de Dios. Y lo que llamamos muchas veces justicia es una injusticia total. Y lo que llamamos amor a la humanidad es amor a nosotros mismos, que ni siquiera es amor a nosotros mismos, porque si fuera verdadero, amaríamos a todos. Amad a los demás como a vosotros mismos. Yo no me puedo amar a mí mismo en lo más profundo sin amar a los demás, sin amar a Dios. Todo lo demás es ir contra uno mismo. Pues aquí la Virgen nos pone aquí todo lo que significa el hombre Jesús, cómo ha llevado también este sufrimiento de millones de niños asesinados en el vientre de la madre. Ha sido flagelado por todos los dolores, por las enfermedades, especialmente por los males incurables que se propagan. Ha sido coronado de espinas en aquellos que sucumben a las falsas ideologías y a los errores que alejan de la fe, al orgullo, a la soberbia humana. Fijaos qué importancia tiene esto. Yo veo que en general en el mundo de hoy tan relativista a los errores, que da lo mismo una cosa que otra, una iglesia que otra, una religión que otra, pues como que no pasa nada, que no tiene consecuencias. Y aquí la Virgen nos dice que la corona de espinas la ha llevado en aquellos, la viene a identificar los que sucumben a las falsas ideologías. ¿Quién no ha sucumbido? La inmensa mayoría del mundo de hoy ha sucumbido a las falsas ideologías. Ya no son católicos. Y dentro de la misma Iglesia Católica, a veces somos más socialistas que católicos, más liberales que católicos, más de izquierda, más que de mi partido que católico, el que sea. A veces somos más de nacionalistas que católicos. Y somos más independentistas que católicos. Y somos más, ya lo católico, ya a veces hoy es difícil encontrar la palabra católico sola.
soy católico, no. Hoy te definen como católico conservador, o católico progresista, o católico socialista, o católico... le añadimos otras denominaciones, otros adjetivos, cuando la palabra católico debería tener una calidad tal, una densidad tal, que no necesitara nada más. Y entonces vemos cómo hasta de los mismos que a las falsas ideologías. Pues anda que no tenemos hoy ideologías de todo tipo, políticas, en nombre de la democracia, pues es otra ideología, un montón de ideologías políticas, económicas, religiosas, increíble. A los errores que alejan de la fe. ¿Cuántos católicos han dejado la Iglesia Católica y se han hecho protestantes, o se han hecho ateos, o se han hecho agnósticos? Errores que alejan de la fe. ¿Veis la importancia de nuevo? La Iglesia y el libro, la Virgen, le da muchísima importancia a los errores, cosa que hoy nos da lo mismo. Lo importante es que sea bueno, no. El error tiene unas consecuencias fatales, tan fatales como el mismo pecado. Al orgullo, a la soberbia humana. Dentro del hombre, nosotros tenemos la urgencia y la necesidad de buscar la verdad. Es implícito con lo más profundo del hombre buscar la verdad. Y es una obligación que tenemos de buscar la verdad. Y nosotros tenemos la suerte de que la verdad, que es una persona, que no es solo una idea, sino que es una persona que se llama Jesucristo, nadie en esta vida ha dicho yo soy la verdad. Nadie. Ningún profeta, ningún Mahoma, ningún Buda han dicho una cosa tan gorda, tan profunda, tan importantísima como Jesús, yo soy la verdad. Solo por esa definición tendríamos que decir o Jesucristo es Dios o es el loco más grande de la historia, que por tanto ni nombrarlo. Entonces yo soy la verdad. Entonces aquí, frente a los errores, tenemos la suerte nosotros que la misma verdad ha venido a nuestro encuentro, se hizo carne en la Virgen María, y ha venido a nuestro encuentro y sigue veniendo a nuestro encuentro con su palabra en la Eucaristía y a través de la Iglesia, que como dice Pablo, es sostén y columna de la verdad. Es sostén y columna de la verdad es la Iglesia. Ni siquiera en ese sentido la Biblia. Quien le da autoridad a la Biblia es la Iglesia. Es la que recopila todos los libros y que dice, esta es la palabra de Dios. Sin esa autoridad nadie podría decir, este libro es así o este libro es así. Es todo lo contrario. Por tanto, es la Biblia, porque todos los errores donde se combaten con la palabra de Dios, con la palabra de la Biblia, pero interpretada dentro y por la misma Iglesia. Veis que entonces en este sentido de ideologías y de errores que alejan de la fe, hoy quizá más que nunca es el pecado de la humanidad de hoy, más que nunca. Y lo malo es que convivimos con ello y no nos importa. Lo peor de todo es que ya no nos importa ni el error, ni el pecado, da lo mismo, cada uno que haga su vida y ya está. Pero eso no es el amor que Dios nos dice. El mandato de Dios de amar al prójimo es que llevarle a la libertad. Si un prójimo mío, una persona que yo amo está esclava, mi amor tiene que darle la libertad. ¿Y cómo se da la libertad a la humanidad de hoy? Con la verdad. Solo en la verdad seremos libres. Aquí teníamos tanto que hablar. Seguimos. Ha sido despreciado en los pequeños, en los pobres, en los marginados, en los últimos, en los explotados. Ha sido escupido en los rechazados y en los desesperados. Ha sido expuesto a la burla en aquellos que exponen como mercancía la dignidad de su propio cuerpo. Pues imaginaos todo lo que nos está diciendo aquí en las costumbres de hoy, que hoy exponen tanto su cuerpo como una mercancía. Hoy hemos hecho ya del cuerpo una idolatría o una mercancía, no un templo del espíritu. Hoy contemplar al ser humano o todo lo más que lo ven con el cuerpo como una materia más. El hombre no tiene más dignidad que un hombre. Recuerdo en España hace unos años, no sé si estaba presidente Zapatero, que se habló de la dignidad y que un orangután venía a ser igual que el hombre y los derechos de los animales. Pues no.
Nada que ver con todo esto. Y todo esto nos está inundando. Pues todo ha sido expuesto a la burla en aquellos que exponen como mercancía la vida. Todo lo ha sufrido Jesucristo. Sigue, he aquí el hombre. Ahora lleva sobre sí el madero de la condena. Sube hacia el Calvario, se encuentra conmigo su madre traspasada. Es clavado al patíbulo, es elevado en la cruz. ¿Veis? Aquí María nos dice esto, que se encontró con su hijo. No es solo una tradición. María aquí nos confirma este encuentro con su hijo, que tuvo que ser pues muy particular. Solo Dios sabe el misterio de esa mirada y de ese encuentro entre el hijo y la madre. El hijo cargado con la cruz, vilipendiado, le echaban zancadillas, se burlaban de él y posiblemente y casi diríamos lógicamente por todo el pensamiento humano, por todo el ser humano, que algunas irían contra ella. Muchas veces cuando queremos denigrar a un hombre nos metemos con su madre. Es bastante común que a algunos le llamemos pues hijos de. Y entonces pues meterse con la madre en ese encuentro tuvo que ser dolorosísimo, ese encuentro para Jesús, escuchar vilipendios contra la madre, como a la madre escuchar vilipendios contra su hijo. Ahora vuelvo a leerlo de nuevo, ahora lleva sobre sí el madero de la condena, sube hacia el Calvario, se encuentra conmigo su madre traspasada, es clavado al patíbulo, es elevado en la cruz. Sufre 3 horas angustiosas de agonía junto a su madre y a Juan, el apóstol predilecto. ¿Veis? Junto a su madre. Junto a Jesús estaba María y sufre María su propia daos cuenta cómo aquí está el fondo de lo más profundo de la corredentora, de María como corredentora. María sufre con Jesús y ese sufrimiento unido al de Jesús se hace corredentor, se hace salvador. Es un misterio grandísimo la unión entre la madre y el hijo. María es corredentora por su fiat, por el cual el Verbo se hizo carne, y es corredentora sobre todo al pie de la cruz, porque el sufrimiento de Jesús es el de la madre, y aquí nos lo dice María de una forma delicada. Dice que sufre junto a su madre y a Juan, el apóstol predilecto. Finalmente, su acto de total abandono al Padre y su muerte en la cruz hacia las 3 de la tarde de este día. Creo que es bueno recordar, con esto no tenemos que seguir porque es largo y no tenemos muchísimo tiempo, recordar que Jesús tuvo 2 momentos, un momento sobre todo que nosotros nos puede escandalizar. A gritos dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue un susurro, no fue un pensamiento. Es increíble que después de estar allí asfixiado, después de 3 horas, porque en la cruz uno muere sobre todo por asfixia, que después de eso dé un grito, y ese grito sea escandaloso para nuestros oídos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Catecismo de la Iglesia, en el 677, en el 275 y 677, nos dice que como que lo mismo que Jesús murió, la Iglesia tiene que pasar por la pasión y muerte de Jesús. Parecerá que desaparece. Vamos a tener también esa misma sensación de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos has dejado inermes frente a las fuerzas del mal, frente a las fuerzas del error, de la perversión? ¿Cómo es posible? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso la Iglesia lo va a tener que decir también igual que Jesús. Pero no fue el final. Inmediatamente Jesús, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nosotros, nuestra última cosa sea siempre: Señor, el triunfo es tuyo. Confío en tu espíritu. Mi espíritu te lo confía a ti. Y Dios nunca defrauda. Dios ha dicho que todos aquellos que mueran por Él vivirán con Él, reinarán con Él. Y Dios cumple siempre su palabra. Sigue.
Finalmente, su acto de total abandono al Padre y su muerte en la cruz hacia las 3 de la tarde de este día. Seguimos. He aquí verdaderamente el hombre de todos los tiempos. En él vivió, fue redimido y salvado cada hombre, desde el primer Adán hasta el último que se encontrará sobre la tierra al final de los tiempos. Con la ayuda de Juan, de José de Arimatea y de las piadosas mujeres, lo llevó al sepulcro, donde es depositado hasta el amanecer del primer día después del sábado. Su divina resurrección es la prueba mayor de que solamente Él es el hombre de todos los tiempos. Dos subrayados. Primero es la misma Virgen que lo lleva al sepulcro. Qué valentía, qué valor, qué grandeza la de María. Aquí en el libro dice en algún momento que ella estuvo allí presente para decirle a Jesús: no te bajes de la cruz, porque era el grito que muchos le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y María, que conocía las Escrituras, que conocía el misterio de Jesús, pues estaba allí no para contemplar allí como si fuera una masoquista y le gustara el dolor, porque tuvo que ser terrible, sino por un designio divino, para ayudar a su hijo a no bajarse de la cruz. No te bajes de la cruz, estate ahí, porque estás salvando con eso toda la humanidad. Por tanto, el misterio de María al pie de la cruz no es un misterio simplemente humano, va mucho más. Y que María después lleve el cuerpo de Jesús al sepulcro no es tampoco lo más común, pues ahí lo tiene animado con los demás. Acompañemos a María con todo eso, porque ella lo depositó llena de esperanza. Ella jamás dudó de que ese hijo iba a resucitar. Por eso inmediatamente aquí nos dice María: su divina resurrección es la prueba mayor de que solamente Él es el hombre de todos los tiempos. Su resurrección sella la grandeza y la divinidad de Jesús y su plena humanidad, y cómo en Él está resumida toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Es un misterio que merece la pena estudiarlo, porque eso, si después se aplica a la enseñanza, a la economía, a la política, tiene unas consecuencias enormes. Todo esto no solamente es espiritual, esto afecta a todo el hombre en todas sus dimensiones, en todas sus actividades. Por eso tenemos que pedir que Jesús lo sea todo en todos, que Jesús reine en el mundo, no solo en mi conciencia, en mi casa, en mi calle, en mi barrio, en las fábricas, en toda la humanidad. Tenemos que pedir que esa resurrección de Jesús, que donde Él resume y dignifica al hombre de una forma plena, que eso se lleve a cabo en toda la humanidad. Por eso tenemos que desear cada día más el reinado de Cristo, el triunfo de su corazón, de su sagrado corazón. Es el hombre de los tiempos nuevos. Aquí ya no solamente es el hombre por excelencia, aquí añade la Virgen de los tiempos nuevos. ¿Cuáles son esos tiempos nuevos? Porque solo en Él resucitarán todos los hombres que vivieron, murieron, fueron sepultados y se convirtieron en polvo. Entonces vivid conmigo incluso en el gran desierto de vuestro tiempo, gran desierto porque estamos en un tiempo de confusión, de injusticias, de tantas cosas. Vivid conmigo estas horas de su pasión y de su muerte en la cruz. Vivirlas en el silencio, en el recogimiento, en la oración, en dulce intimidad de vida con vuestro divino hermano crucificado. Porque solamente en Él, ojo, se cumplirán los tiempos nuevos que os esperan, cuando Él volverá a vosotros en gloria, y se postrarán ante Él todas las potestades del cielo, de la tierra y del infierno, para la perfecta gloria de Dios Padre. ¿Somos conscientes de esto? Dice, tiempos nuevos que os esperan, no eternidad del cielo, tiempos nuevos. El tiempo está unido al espacio. Según Einstein, tiempo y espacio son indisolubles. El uno exige el otro. Y aquí nos habla María de tiempos nuevos, también de tierra nueva, de espacios nuevos.
Y esos tiempos nuevos, quien de nuevo lo llenará, lo centrará y le dará sentido, es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el hombre por antonomasia. Fijaos lo que dicen, porque solamente en él, no en el diálogo de las religiones que nos quieren imponer, no en el orden nuevo mundial, no en instituciones como la ONU o cosas parecidas, o en el reparto de las riquezas del mundo, o con la inteligencia artificial, o con los inventos de los hombres, o con el transhumanismo, que donde el hombre podrá unirse con la industria, con la mecánica y poder alargar muchos años su vida. No, acentuar esto, porque solamente en él, no solo con él, en él, se cumplirán los tiempos nuevos que os esperan. Según el libro, esos tiempos nuevos que os esperan están a la puerta. No, esta generación los va a conocer. Cuando Él volverá a vosotros en gloria, ya no viene mendigando, viene en gloria para reinar. Y se postrarán ante Él, que esto es profecía, que nos dice San Pablo, que ante Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Es lo mismo que dice aquí ahora la Virgen. Y se postrarán ante Él. No solo quedarán de pie, dirán, no, se postrarán, lo adorarán, eso es postrarse, adorar. Todas las potestades del cielo, de la tierra y del infierno, hasta los del infierno. El diablo que le pedía a Jesús, todo te lo doy si postrado me adoras, ese diablo terminará de rodillas delante de Jesús, también él, y todo el infierno. Es lo que nos dice aquí la Virgen, y que lo mismo que nos decía San Pablo. Ante él todas las potestades del cielo, de la tierra y del infierno, para la perfecta gloria de Dios Padre. Pues mirad, qué mejor si esto va a ser el futuro, que nosotros lo adelantemos. Que oremos de rodillas delante del Señor, que lo comulguemos de rodillas delante del Señor, que toda rodilla, no solo todo el pensamiento, toda rodilla, es el pensamiento, es el alma y es el cuerpo el que tiene que adorar al Señor todo, y el cuerpo lo hace de rodillas, postrado. Bueno, pues, ¿cómo no darle gracias a la Virgen? ¿Cómo no gracias al cielo, que tanto amor por nosotros nos ha manifestado en Jesús crucificado, el hombre por antonomasia? Queremos luchar por la humanidad, llevémosla a Cristo. Démosle a Cristo a la humanidad, porque solo en Él encontrará su verdadera vocación, su verdadera libertad, su verdadera dignidad, su verdadera grandeza. Que así sea. Terminamos, como siempre, con una oración también a San Miguel, que es el ángel de estos últimos tiempos, con la consagración a la Virgen, renovar la consagración, y con la bendición con el Niño Jesús de Praga. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hacemos nuestra consagración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y os damos la bendición para que esta bendición nos haga uno con el hombre por antonomasia, con Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Unidos en esta espera y esperanza absoluta del triunfo de Jesús, el hombre por antonomasia, hasta otro momento.